Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a terminar el tema 1 de nuestro temario de Biología y Geología de cuarto de la ESO, hablando de las funciones vitales de las células eucariotas. Porque hasta ahora hemos estado hablando de los tipos de células, de que las células son la base de la vida, hemos hablado de las células procariotas, de sus funciones, de las características de las células eucariotas, pero nos faltaban sus funciones y son suficientemente largas como para dar para un vídeo entero, así que vamos a ello. Y si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Como sabéis, todos los seres vivos tienen que hacer 3 funciones. Estoy harta de repetirlo todos los años en todas las clases, pero son nutrición, relación y reproducción. Y una vez más recuerdo que relación no es echarse novio ni tener amigos, sino que relación es recibir estímulos y saber responder a esos estímulos, ya sean del medio externo o del medio interno del organismo. Vamos a empezar por la función de nutrición. Todas las células animales son heterótrofos, ¿vale? Es decir, necesitan materia orgánica para conseguir energía, para obtener energía de ella. No pueden fabricar su propia materia orgánica para luego conseguir energía de ella como hacen las plantas, ¿vale? Y por tanto hay que conseguir obtener esas moléculas orgánicas del medio. Y para poder conseguir esas moléculas orgánicas del medio y que entren en cada una de las células del organismo, tiene que haber un intercambio de materia y de energía, ¿vale? Y como todas las células tienen una membrana plasmática, para que pueda haber un intercambio en materia, la membrana plasmática va a hacer de una barrera selectiva y va a poder haber diferentes tipos de intercambios en función de cómo de selectiva sea la membrana para esas moléculas, para esas biomoléculas. Si la selección es pasiva, es decir, no hay involucrada ningún tipo de energía, sino que las cosas pasan y casi sin control como el que dice, hablamos de intercambio pasivo. El intercambio pasivo no necesita energía. Tenemos dos, la difusión simple y la difusión facilitada. En el caso de la difusión simple, las sustancias son afines a la membrana plasmática y pasan sin más, o son suficientemente pequeñitas como para no hacer interacción electroquímica y pasan sin más. En el caso de la difusión facilitada, hay una serie de proteínas transmembrana que pasan de un lado a la otra membrana que forman canales. Y si la afinidad electroquímica es la adecuada, van a pasar por ese canal, sin más, sin gasto de energía, ¿vale? Esto está siempre ahí. La regulación va a ser más química que genética, por así decirlo de alguna manera. Y luego, cuando no hay afinidad y no hay manera de pasar, hace falta un gasto de energía y hablamos de intercambio activo. Dentro del intercambio activo podemos utilizar proteínas o vesículas. Por ejemplo, hay proteínas que se llaman flip-flop porque son capaces de cambiar de posición dentro de la membrana. Entonces, por ejemplo, cogen una cosa afuera que sí que tienen una afinidad química con ella y hacen un flip y cambian de lado de la membrana y la pasan dentro. Igual, algo de dentro hacen flop y entonces salen de la célula. No solo hay proteínas con este sistema de intercambio que va de cara a cara de la membrana plasmática, sino que también hay otras que forman un canal. Pero para que el canal funcione tiene que haber un gradiente de sales minerales normalmente disueltas y también requiere para la activación del canal, la apertura, que haya un gasto energético. Esos canales se llaman bombas, ¿vale? Es la que ocurre, por ejemplo, cuando la despolarización de la membrana plasmática de las neuronas, en la transmisión del impulso nervioso. Además de las proteínas, con estos dos sistemas también podemos hacerlo mediante vesículas. Cuando no hay afinidad electroquímica de ninguna manera, se engloba dentro de una vesícula y se transporta. Y dentro, pues ahí está lo que tenga que estar. Las vesículas pueden entrar hacia la célula o salir de la célula, también podemos expulsar sustancias. Cuando entran, lo llamamos endocitosis. Hay un caso que es cuando hay sustancias más líquidas que se llama pinocitosis, ¿vale? Y cuando salen son exocitosis y también las podéis ver en la imagen, ¿de acuerdo? La difusión, ya sea la simple o la facilitada, saldría arriba a la derecha de la imagen mediante proteínas activa arriba a la derecha y abajo sería la endocitosis, la de la flecha con la entrada, y la exocitosis, la de la flecha con la salida, que saca sustancias, una especie como de desechos rojitos. Y la molécula que entra en endocitosis adentro de una vesícula es morada.
Eso sería con respecto al intercambio de materia. Ya tenemos lo que necesitamos dentro para poder hacer un intercambio de energía, es decir, conseguir la energía que nosotros necesitamos a partir de nutrientes, biomoléculas, materia orgánica, en definitiva. Vamos a ver cómo. Cuando ocurre un intercambio de energía, hablamos de metabolismo. El metabolismo es una serie de reacciones químicas que nos van a permitir intercambiar energía. Cuando lo que hacemos es coger materia orgánica y utilizar su energía, hablamos de catabolismo y degradamos materia orgánica para obtener energía. Cuando lo que queremos es conseguir energía para luego almacenarla, no para utilizarla en ese momento, hablamos de anabolismo y vamos a crear dentro de nuestro cuerpo las moléculas que nos interese guardar para poder obtener energía mediante el catabolismo después. Cuando hablamos de catabolismo pasamos de moléculas más simples, cuando hablamos de catabolismo pasamos de moléculas más complejas a moléculas más simples asimilables por el organismo para obtener energía de ellas, y cuando hablamos de anabolismo pasamos de moléculas más sencillas, moléculas más simples a más complejas para almacenar la energía. Pero siempre moléculas ya orgánicas, nunca creamos nosotros esas moléculas orgánicas, solo podemos crear moléculas orgánicas más complejas, pero no moléculas orgánicas de cero. Con respecto a la relación, ya hemos dicho que no es tener amigos y echarse novio o novia, sino que es saber responder a estímulos. Ya pueden ser estímulos externos del medio externo, estímulos internos de nuestro medio interno. Y esos estímulos normalmente van a ser o bien físicos o bien químicos, ¿vale? Físicos, pues contacto con algo; químicos, un gradiente de una sustancia que nos pueda venir bien o al revés, no sea nociva y tengamos que huir de ahí, ¿de acuerdo? O simplemente pues una sustancia química que nos indica que toca un paso metabólico, que hay una necesidad metabólica dentro del cuerpo, lo que sea. A nivel de células, ¿vale?, que es en lo que estamos hablando ahora, no a nivel de organismos completos, la respuesta a la función de relación se llama respuesta celular. Y esa respuesta celular puede ser estática, es decir, las células no se mueven, o puede ser dinámica. Las células sí se mueven, porque recordemos que las células animales pueden tener movilidad con diferentes tipos de estructuras que les permitan moverse. Si es estática, normalmente es vía membrana plasmática y va a haber una sustancia que va a llegar, que es el transmisor del mensaje, de la relación, y en la superficie de la célula va a haber un receptor. Normalmente va a ser una glucoproteína, ¿vale? Y va a recibir una proteína va a recibir a ese transmisor de la información y va a desencadenar una serie de respuestas dentro de la célula. No ha habido movimiento, pero sí ha habido intercambio de información de alguna manera, ¿vale? O transmisión de un mensaje. Y luego la dinámica es cuando la célula se mueve. Y tenemos tres grandes tipos de movimiento. El movimiento vibrátil, hay un flagelo o un cilio que vibra y se mueve, y ya como consecuencia la célula se mueve. Contráctil, ¿vale? Aparecen sobre todo en protozoos y en organismos de reinos inferiores, y siempre es una especie como de estructuras como flagelos, pero que tienen como un muelle. Entonces cuando ese muelle se dispara a base de movimientos contráctiles, va a moverse, ¿vale? También puede servir para atacar. En las células de los nidarios, de las medusas, hay una especie de cosa esta pulsátil contráctil, estructura, que cuando la medusa se siente atacada la va a disparar para poder picarte, ¿no?, con sus nidocitos, que se llaman. Y luego, por último, el movimiento ameboide, también típico de protoctistas, son las amebas. Cuidado que no son bacterias, porque tienen núcleo y tienen citoplasma con orgánulos, etcétera, etcétera, y entonces simplemente van a ir modificando la forma de su membrana celular para ir formando unos brazos que les van a permitir arrastrarse o nadar o reptar, que se llama movimiento ameboide, y esos brazos se llaman rizópodos, ¿vale? Os recuerdo todo esto, lo hemos hablado en el curso pasado, en vídeos pasados. O incluso en primero de la ESO, esto de los rizópodos puede ser. Y por último, con respecto a la reproducción, en los organismos más sencillos va a ser asexual, en los organismos unicelulares, y tenemos tres variantes. Bipartición, que ya la hemos visto, es que se parte en dos iguales y punto. Gemación, en el que se parten dos pero con diferente tamaño una de otra,
que es el último caso de la última fila de la imagen, y la esporulación, que es que se divide en múltiples células a la vez. También se puede llamar partición múltiple, ¿vale? Y en el caso de los organismos pluricelulares vamos a tener dos tipos. Por un lado, la asexual, que normalmente ya no es bipartición, sino que vamos a hablar ya de mitosis, y es la forma que nuestras células van a utilizar, de nuestro cuerpo van a utilizar para dividirse, ir creciendo e ir renovando estructuras. Y luego la reproducción sexual, que es la que va a permitir que aparezcan nuevos individuos. Para ello vamos a tener que formar nuestras células gametos, pero esas células gametos no se dividen por mitosis, digamos como esa bipartición más compleja, sino que se dividen por meiosis, que es un proceso bastante más complejo que la mitosis. Son como dos mitosis seguidas y van a acabar dando 4 células hijas, que son las que nos van a dar los óvulos y los espermatozoides que necesitamos para luego, cuando se junten, formar un cigoto. La gracia que hablábamos antes de haploides y diploides en el vídeo anterior, nuestras células son diploides y cuando hacen mitosis siguen siendo diploides, ¿vale? Pero cuando tenemos meiosis y reproducción sexual pasamos de células diploides a células sexuales haploides, que solo tienen un juego. ¿Por qué? Porque si juntamos 2 juegos del padre y 2 juegos de la madre, al final vamos a tener 4, estamos duplicando todo el rato, pasaríamos de diploide a tetraploide. Dividiendo primero nuestro material genético a haploide, vamos a juntar en un individuo, va a ser diploide, y ese individuo luego pues ya será diploide. Y también eso va a aportar muchísima variabilidad genética, porque no siempre van a entrar los mismos cromosomas homólogos en el organismo, ¿vale? Y esa es la gracia de la reproducción sexual, que aporta variabilidad genética, que la mitosis o la bipartición no aportan. Se transmite siempre todo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que también haya sido muy interesante. Creo que hemos visto muchos conceptos nuevos, mucho vocabulario nuevo. Miradlo, volver a mirarlo con atención, como siempre, buscad las palabras que no conozcáis, apuntadlas, estudiadlas, cualquier duda, por supuesto, me la dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.